Bueno, pues en el video anterior vimos a grandes rasgos lo que es la potencia. La potencia, la potencia eléctrica nos va a servir para, bueno, el cálculo de la potencia eléctrica nos va a servir para poder nosotros determinar el consumo de energía eléctrica que tenemos, por ejemplo, en casa. Sí, nosotros, cuando nosotros observamos nuestro recibo de pago de luz, ahí viene marcado el consumo eléctrico, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer una pequeña operación matemática con todos los aparatos que nosotros tenemos conectados para saber la cantidad de energía eléctrica que estamos consumiendo, ¿sí? La cantidad de potencia que estamos consumiendo, ¿sí? Y así saber si el costo que nos están cobrando por esa energía eléctrica es justo o no es justo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a lo que es al punto número 2, que es circuitos eléctricos, ¿sí? Los circuitos eléctricos, bueno, ya vimos hace un momento cómo se compone un circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico pues está formado básicamente por conductores eléctricos, resistencias. En este caso de la imagen tengo yo representados por focos. Tenemos aquí tres lámparas o tres focos y tenemos una fuente de voltaje, que puede ser una fuente de corriente alterna o corriente directa. ¿Sí? Los circuitos los podemos encontrar representados como circuitos en serie. ¿Sí? El circuito en serie es un circuito eléctrico con dispositivos conectados de tal forma que la misma corriente eléctrica fluye a través de ellos, ¿sí? La resistencia equivalente o total del circuito es igual a la suma de las resistencias individuales, ¿sí? Es decir, resistencia total va a ser resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y aquí podemos observar, ¿sí? El diagrama, el diagrama esquemático de este circuito, ¿sí? Así lo vamos a poder representar y lo vamos a poder identificar. Aquí tenemos la resistencia 1, aquí tenemos la resistencia 2 y la resistencia 3. Únicamente para saber la resistencia total, tengo que sumar los valores de estas resistencias, ¿sí? Entonces, eso es referente al circuito en serie. Aquí nosotros tenemos, este es el símbolo de una batería y este es el símbolo de una resistencia, ¿sí? Entonces, aquí la fuente de voltaje va a ser la batería, ¿sí? Aunque pudiera ser corriente alterna, ¿sí? La energía que nos va a proporcionar la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Pasamos a lo que es el circuito en paralelo. Circuito en paralelo eh, es circuito eléctrico con dos o más dispositivos conectados de tal forma que el mismo voltaje actúa a través de cada uno y cualquiera de ellos completa el circuito de manera independiente a todos los demás, ¿sí? El recíproco de la resistencia total o equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias de los resistores conectados en paralelo. Matemáticamente se expresa como, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula de un circuito en paralelo, ¿sí? Entonces es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y ese va a ser mi resistencia total, ¿sí? Aquí tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Igual que en la diapositiva anterior, aquí tenemos representado lo que son las tres resistencias, que son los tres focos, la fuente de voltaje, ¿sí? Y los hilos conductores, ¿sí? O los cables. ¿Sí? Eso es referente al circuito en paralelo. También vamos a encontrar lo que es el circuito mixto. El circuito mixto no es otra cosa más que la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Aquí podemos observar que nosotros tenemos aquí tenemos un circuito en serie, ¿sí? Y este circuito lo tenemos en paralelo, ¿sí? Este circuito lo tenemos en paralelo, ¿sí? Y aquí tenemos la representación en diagrama,
¿sí? Aquí podemos tener, aquí tenemos lo que es la resistencia 1, la resistencia 2, ¿sí? Y luego aquí tenemos la resistencia 3, la 4 y la 5, ¿sí? Entonces aquí aparece como resistencia 2, aquí es la resistencia, perdón, aquí es la resistencia 3, aquí es la resistencia 4 y la resistencia 5, ¿sí? Aquí tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Esta es la 1 y es la 2, ¿sí? Entonces, para resolver este tipo de circuito mixto tenemos que aplicar ambas fórmulas, la fórmula de serie y la fórmula en paralelo, ¿sí? E ir resolviéndolos de manera independiente para poder llegar a un resultado, ¿sí? A continuación tenemos una representación gráfica de cómo poder nosotros resolver este tipo de, este tipo de circuitos. Buenos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta vez vamos a resolver un pequeño ejercicio de electricidad de cómo sacar la resistencia equivalente, en este caso un circuito mixto. Como podrán ver, tenemos aquí dentro del circuito tanto circuitos en paralelo y circuitos en serie. Para esta clase de ejercicios es realmente muy fácil de realizar, lo único que se complica es que a veces resultan muy largos. Lo primero que vamos a hacer es ver en qué vamos a trabajar. En este caso, todos mis valores están en ohmios, pero ojo, a veces saben estar unos valores en ohmios, otros en kiloohmios, y eso toca eh, cambiar y trabajar en los mismos valores. Aquí como tengo todo está en ohmios, no hay ningún problema. Vamos a trabajar en lo que son en ohmios. La segunda parte que tenemos que hacer es ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Como ya ven, aquí es un circuito mixto donde hay circuitos en paralelo y circuitos en serie. Entonces vamos a utilizar dos fórmulas. La primera fórmula es la fórmula de la resistencia equivalente en serie, que esa ya la sabemos, es solo la suma de las resistencias R1, R2, R3 y las resistencias que tengamos. Y la otra fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de sacar la resistencia equivalente en un circuito paralelo, que esta es igual a la resistencia equivalente sobre 1 sobre la suma de 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así según las resistencias que tengamos en nuestro circuito. Entonces, para la realización de estos circuitos mixtos, siempre hay que dividirnos en partes, ¿listo? Entonces, como podrán ver, aquí podemos dividir a esta primera parte, vamos a denominar la parte 1, que tenemos resistencias en serie. Acá podemos ponerle la parte 2, que tenemos resistencias en paralelo. Y acá podemos ponerle la parte 3 que es igual, resistencias en paralelo. Siempre tenemos que dividirlos en partes cuando se trata de un circuito mixto. Ahora vamos a realizar las respectivas operaciones. Entonces, en la parte 1, ¿listo? Tenemos en serie, entonces vamos a utilizar la primera fórmula. Vamos a utilizar para denominarle, no vamos a sacar la resistencia equivalente en este momento, vamos a sacar solo la resistencia de esta parte. Vamos a trabajar con nomenclaturas, eso depende de ustedes. Pero aquí le voy a poner que va a ser mi RS. Esta parte de aquí va a ser mi RS, que va a ser igual a R1 más R2. ¿Listo? Ahora voy a reemplazar los valores que ya tengo aquí. El mismo gráfico nos da. Entonces RS y R1 dice que vale 1000. ¿Listo? Y R2 dice que vale 500. Entonces 1000 más 500. Entonces nuestra RS va a valer 1500 ohmios en esta parte de aquí, en esta parte 1. Ahora vamos por la parte 2. En la parte 2, como podrán ver, tenemos un pequeño circuito de resistencias conectadas en paralelo. Entonces, vamos a denominarlo aquí a la parte 2. Vamos a denominarla RT, no de total. Listo, solo estoy usando una nomenclatura. Entonces usamos la fórmula que tenemos aquí, 1, con las resistencias que tenemos. Tenemos R3, R4 y R5. Entonces, R 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Simplemente utilizamos la fórmula y reemplazamos. Ahora vamos a reemplazar los valores que ya tenemos aquí. Entonces nos da igual que 1 sobre 6000, que es el valor de la resistencia 3, de la resistencia 4 es 6000 también, por eso lo reemplacé aquí, y de la R5 es 3000. Eso nos da el mismo gráfico, solo reemplazamos valores, que es muy sencillo.
Entonces esto colocamos en una calculadora, solo es una simple operación y nos sale que nuestra RT va a valer 1500 ohmios, ¿listo? Esta parte 2 de aquí. Ahora vamos a ver la parte 3. Como ven en la parte 3 es lo mismo que acá, incluso más simplificado porque solo tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces, en la parte 3, aquí vamos a ver, utilizar igual la misma fórmula de resistencias en paralelo. Vamos a denominar la RO, esta parte de aquí, y va a ser igual a 1 sobre R6, porque aquí tengo R6 y R7. Solo es la nomenclatura, no se confundan en esto. Yo lo hago de esta manera para facilitarme y ubicar más fácil la resistencia. Si no tuviera esta nomenclatura me perdería. Entonces ahora simplemente reemplazamos R6 y R7, que ya lo tenemos aquí. Vamos a modificar esto y nos da RO es igual a 1 sobre 2000, que tengo aquí. Nuestra R6 es 2000 y nuestra R7 lo reemplazo por 2000 también. Solo estoy reemplazando. Ahora igual una simple operación, lo resolvemos en la calculadora rápidamente y nos da que nuestra RO es igual a 1000 ohmios, ¿listo? Y así tenemos resuelta la primera parte. Es como les dije, vamos a tener que hacer partes por partes por partes hasta acabar de resolver nuestro circuito. Ahora, como nos quedamos sin espacio, ya he borrado todo. Como lo importante aquí son los valores que sacamos. Como podemos recordar, sacamos que nuestra RT vale 1500, nuestra RO vale 1000 y nuestra RS valía 1500 igualmente. 1500 ohmios. Estamos trabajando en ohmios. Ahora, para mayor facilidad del ejercicio, vamos a graficar otra vez nuestro circuito ya simplificado con las resistencias que hemos sacado. Como podrán ver aquí, ya lo he sacado. Esta parte de aquí representa nuestra parte 1, que dice 1500, que nosotros lo denominamos como RS. Nuestra parte 2 de aquí, que igual era un circuito paralelo, que nosotros lo denominamos RT. Y esta parte de acá, que es nuestra tercera parte que ya resolvimos, que es nuestra RO. ¿Listo? Y tenemos esta R8 que aún no la hemos tocado. Como podrán ver, para mayor facilidad, les sugiero que grafiquen otra vez el circuito y seguirlo simplificando el circuito, porque si lo hacen todo en el mismo, se van a confundir. Así que es primeramente, si es que son primerizos, incluso en resolver esta clase de ejercicios, simplificarlos y graficarlos de nuevo hasta acabar de resolverlos. Ahora tenemos el siguiente circuito. Es el mismo, solo que simplificado ya simplificándolo con todos los datos que ya hemos sacado. Ahora tenemos este de aquí, que es una parte 4. Si podrán ver, estas de aquí están en serie. Igual estas de acá abajo también están en serie, que va a ser nuestra parte 5. Vamos a resolver esta parte y ahí solo nos quedarían dos resistencias resolviendo esto y haríamos en paralelo y se quedaría resuelto nuestro problema. Pero primero tenemos que hacer esta parte en serie. ¿Listo? Entonces, a esta parte 4 yo la voy a denominar RP, resistencia P. Va a ser igual a la resistencia S más la resistencia T. ¿Sí? Entonces solo reemplazo los valores que ya tengo. Los dos son 1500, entonces RP igual a 1500 más 1500. Y esto nos da igual que nuestra RP es igual a 3000 ohmios. ¿Listo? Esta parte 4 de aquí. Ahora vamos por esta parte 5 de acá, que es igual, son dos resistencias en serie. Entonces aquí ponemos, voy a denominarla RR, resistencia R, que va a ser igual a la resistencia 8 más la resistencia O, que ya la hemos sacado. Entonces simplemente igual, reemplazamos valores. Entonces nos quedaría que nuestra R8 reemplazamos por 2000 y nuestra RO reemplazamos por 1000. Esto lo resolvemos y nos quedaría que nuestra RR va a valer igual 3000 ohmios. ¿Listo? Ahora, igual, voy a borrar esto y solo voy a poner los datos que me sirven y voy a graficar otra vez mi circuito para que vean cómo queda. Primero saquemos los datos que ya resolvimos. Sacamos que nuestra RP va a valer 3000 y nuestra RR va a valer 3000 ohmios igualmente. Ahora voy a graficar el nuevo circuito simplificado. Si podemos ver cómo estas dos ya sumamos, vamos a convertirlas en una sola, al igual que esta, en una sola, con los resultados. Como podrán ver, esta es nuestra RP que vale 3000 y esta de acá abajo es nuestra RR que vale 3000 ohmios. Como podrán ver, ahora solo nos queda un simple circuito de dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces, como último paso, vamos a hacer eso, aplicar nuestra resistencia, la fórmula de la resistencia equivalente para el circuito en paralelo entre estas dos. Entonces,
Como último vamos a hacer esto. Vamos a resolver estas en paralelo. Entonces vamos a usar, ahora sí, resistencia equivalente porque aquí ya nos va a salir la total. ¿Listo? Entonces 1 sobre RP, que está de acá arriba, como son en paralelo, más 1 sobre RR. Ahora simplemente reemplazamos los valores que ya tenemos, como los dos son 3000, entonces 1 sobre 3000 más 1 sobre 3000. Listo, y esto en un simple cálculo lo resolvemos en la calculadora y nos da como resultado que nuestra resistencia equivalente es 1500 ohms. ¿Listo? Y así queda resuelto nuestro problema. Así de simple. Lo que se complica en estos clases de problemas son que salen muy largos, toca así como para mayor facilidad. Les recomiendo graficar de nuevo y hacerlo más pequeño hasta sacar nuestra resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces, esto ha sido por todo el video de hoy. Recuerda suscribirte y darle like al video. Y si tienes alguna duda de algún ejercicio de electrónica, electricidad y entre otras cosas, puedes mandarnos a nuestra página de Facebook. ¿Listo? Y esto es todo por el video de hoy. Hasta la próxima. Bueno, pues con ese video cerramos la sesión de la primera sesión. Gracias por su atención y los espero en la siguiente sesión, que es la sesión número 2.